Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un lindo día para alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor y nuestro libertador. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 8. El domingo pasado justamente comenzamos con el capítulo 8 de Zacarías, haciendo un estudio exegético, más bien expositivo de esta porción de la Escritura, que nos desafía a un compromiso más serio con el Señor. ¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dando fruto para la gloria de Dios y multiplicándonos para que otros también lleguen a los caminos del Señor? ¿Estamos ganando almas? ¿Estamos reproduciéndonos espiritualmente? ¿Estamos mostrando su nombre a través de nuestro buen testimonio, nuestra conducta santa para el Señor? ¿Estamos predicando el Evangelio regularmente a los perdidos para que lleguen a los pies de Cristo? De tal manera que su gloria, su nombre y su salvación sean conocidos hasta lo último de la tierra. ¿Estamos realmente viviendo conforme al plan que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cumpliendo el propósito por el que el Señor nos salvó? Dios nos redimió con un propósito. Nos dio la salvación y nos dio de su Espíritu para que su Espíritu more en nosotros. Y por lo tanto somos templo del Señor, templo del Espíritu Santo, como señala la palabra de Dios. Y como templo del Espíritu Santo cumplimos el propósito que Dios siempre ha tenido en la humanidad. Ya desde Génesis, Dios quiso que el hombre se fructificara, se multiplicara y llenara la tierra para que en todo el mundo fuese conocido su nombre, su gloria y su salvación. Eso lo repite con los patriarcas, incluso en el diluvio, después con Noé, le repite el mismo principio, después con los patriarcas, también con la nación de Israel. Es más, Dios escogió una nación, un pueblo y un lugar, el templo, para que pudiese ser conocido su nombre, su gloria y su salvación. Pero Israel no cumplió ese plan ni ese propósito que Dios tenía para sus vidas. Se alejó del Señor por su egoísmo, por su maldad, por su pecado, por la idolatría. Dejaron de lado al Señor y por lo mismo dejaron de cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Hoy en día Dios también nos redimió, nos compró con su sangre para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando nos alejamos del Señor por el pecado, por el egoísmo o simplemente por la maldad en nuestro corazón, lo primero que perdemos es la bendición de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, multiplicarnos y dando fruto para la gloria de Dios, dando un buen testimonio de conducta y de vida para así proclamar su nombre entre los perdidos y proclamando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos lejos del Señor? ¿Cómo nos sentimos? ¿Vacíos? ¿Perdidos? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos lejos del Señor? Cuando nos damos cuenta que nos hemos apartado de la voluntad y los propósitos de Dios. Desorientados, desanimados, aproblemados, solos, ¿verdad? Nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Bueno, así se sintió la nación de Israel después de volver de 70 años de cautiverio por la disciplina de Dios, y en vez de estar enfocados en retomar una relación con el Señor, se enfocaron en ellos mismos. Lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Haciendo un paralelo con el profeta contemporáneo de Zacarías, que fue Ageo. Y cómo, ¿verdad?, el pueblo, en vez de estar preocupado de cumplir el propósito de Dios y edificar el templo para que así su nombre, su gloria y su salvación fuesen conocidos hasta lo último de la tierra por el testimonio de esta nación escogida, ¿qué estaban haciendo ellos? Enfocados en sus propias vidas, en su propio mundo, ¿verdad? Y estaban dejando de lado la casa del Señor. Hoy día vamos a hablar, y lo vamos a ver acá a través del libro de Zacarías, capítulo 8, el gozo de ser restaurados por Dios, por el Señor.
Nos sentimos mal cuando nos alejamos, cuando estamos lejos del Señor. Y probablemente eso es parte de la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una de las primeras cosas que perdemos cuando estamos lejos del Señor es el gozo. Si tú no estás con gozo en este momento, si no hay paz en tu corazón, si no hay amor, si no hay dominio propio, es probablemente porque el Espíritu Santo no está controlando tu vida, porque ese es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Así que si no hay gozo en tu corazón en este momento, probablemente estás lejos del Señor. No estás en comunión con el Señor. Y probablemente eso va a implicar que tampoco vas a estar en comunión con tus hermanos. Pero lo más terrible es que eso también va a implicar de que no estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es hacer conocido su nombre, su gloria y su salvación. Israel, como les mencioné, se sentía así, mal, sin el gozo del Señor, después de una disciplina que duró 70 años en Babilonia. De la misma manera, ¿verdad?, ellos buscaron de alguna manera a Dios. Ayunaron, oraron, se afligieron de corazón, pero les faltaba algo más. Les faltaba restaurar el gozo del Señor en sus vidas. Y eso lo vamos a ver en Zacarías capítulo 8, por favor, de los versículos 18 al 23, que es la continuación de lo que vimos el domingo pasado. Zacarías 8, del 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. ¿Ya? Recuerda que mencioné también esa frase, vino a mí palabra de Jehová, es la frase que divide en secciones el libro de Zacarías y así podemos entender mucho mejor también su profecía, que fue una profecía paralela, contemporánea al profeta Ageo. Así que siempre es bueno leer Zacarías junto con el libro de Ageo, para entender el contexto en que se encontraba la nación de Israel. Ellos en el capítulo 7 estaban preguntando si el ayuno que ellos estaban haciendo, si las oraciones y la aflicción de corazón que ellos estaban teniendo, ¿verdad?, eran correctas y eran agradables ante los ojos de Dios. Porque aún con eso sentía que su corazón estaba vacío, triste y mal. Y aquí en el capítulo 8 Dios les responde. ¿Ya? Dice el versículo 18 una vez más, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividad, dice, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Oremos antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla y aplicarla también a nuestra vida. Te ruego, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos exhorte y nos instruya en justicia, para así crecer a la semejanza de tu Hijo Jesucristo y de esa manera darte la gloria y cumplir el propósito que tú también tienes en nuestras vidas, así como lo tuviste con la nación de Israel. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. El gozo de ser restaurado por Dios. Israel estaba en un punto crítico en su vida. Estaban en un momento en que necesitaban la restauración del Señor. Pero ellos todavía no estaban rindiendo su corazón a Dios. Dios puede restaurar nuestra comunión con Él y volvernos el gozo de la salvación y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas si nuestros corazones, quebrantados y humillados, se vuelcan al Señor en arrepentimiento.
En los versículos 18 al 19, una vez más leemos: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán, tiempo futuro, para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Aquí en este momento Dios contesta a la sentida pregunta del ayuno verdadero que ellos les hicieron en el capítulo 7. Y que básicamente es que ellos se sujeten y se sometan a su voluntad. Mira, acompáñame al capítulo 7. Es cortito, lo vamos a leer, dice: aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Versículo 2, el capítulo 7 de Zacarías. Cuando el pueblo de Betel, Betel significa la casa de Dios, había enviado a Sarecer con Regem, Malec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, incluyendo a Ageo y Zacarías, diciendo: lloraremos en el quinto mes, haremos ayuno o abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ellos llevaban 15 años ya afligiéndose, rogando al Señor, porque no había fruto, porque no había cosecha, porque el Señor había cerrado los cielos para ellos, porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios, que era restaurar el templo. Por 15 años lo habían dejado de lado para preocuparse de sus propios asuntos. Verso 4. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? En realidad ellos estaban afligidos y quebrantados, pero solo por el dolor de la disciplina, solo por el dolor del castigo y la aflicción que ellos estaban viviendo. Aún así estaban preocupados, pero de sí mismos, por sentirse mal, por sentirse solos, por sentirse vacíos en su corazón. Ellos todavía no habían llegado al punto de entender que el problema es que ellos aún no se habían arrepentido y aún no habían sido restaurados por el Señor. Verso 6. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Es como cuando el Señor nos disciplina porque estamos en un pecado, estamos mal y nos sentimos mal por eso. Y solo imploramos que el Señor nos libere de esa aflicción, pero no arreglamos el problema de raíz. Es como cuando tenemos fiebre y nos tomamos un ibuprofeno o un paracetamol para que se aminoren los síntomas, pero no estamos atacando el problema, no estamos atacando la enfermedad, lo que está produciendo aquella infección o aquella inflamación que nos hace sentir mal. Bueno, el pueblo de Israel se sentía pésimo, porque sembraban y no cosechaban, recogían en saco roto. El profeta Ageo lo ilustra muy bien. Ellos no se sentían bien, se sentían vacíos en su corazón, y era porque no estaban cumpliendo el propósito de Dios, y no lo estaban haciendo porque estaban lejos del Señor. Su corazón egoísta y orgulloso aún no les hacía volcarse a Dios para que Dios los restaurara. Versículo 7, en Zacarías capítulo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y el Céfala estaban también habitados? Esto antes del cautiverio. Vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No solo el egoísmo les había alejado de reconstruir el templo, que era un testimonio de la presencia de Dios en su pueblo, sino que se habían vuelto tan egoístas que cada uno se preocupaba de sí mismo y no estaba preocupado tampoco de su prójimo. Dice el versículo 10: no oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero ni al pobre, y ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos
para no oír. Eso ocurre cuando estamos lejos del Señor. No queremos oír la palabra del Señor. Queremos seguir en nuestra actitud rebelde, soberbia, y no humillarnos en la presencia del Señor. Dice el verso 12, y pusieron su corazón como diamante, es decir, duro, no hay algo más duro que el diamante. Endurecieron su corazón, es lo que dice, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Así cuando nosotros desobedecemos y no tomamos en serio la palabra del Señor, nuestro corazón se endurece. Y esto estaba viviendo la nación de Israel. Y por eso ellos se afligían, y por eso ellos ayunaban, y por eso hacían tantas formas religiosas, de alguna manera, de buscar el favor de Dios. Pero sabemos que la religión no logra nada, porque se centra en la persona y no en Dios. Se centra en uno mismo y no en lo que Dios quiere del propósito de nuestra vida. Dice el verso 13, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios no estaba escuchando sus oraciones. Dios no estaba atendiendo su ayuno. Dios no estaba considerando su aflicción de espíritu. No porque ellos no estuvieran, ¿verdad?, quebrantados y humillados, sino porque en su corazón todavía había orgullo y había egoísmo. Dice el verso 14, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Fíjate lo que dice, convirtieron en desierto. No es que se convirtió en desierto o los enemigos de Jehová, ellos mismos. ¿Por qué? Porque se alejaron de la bendición del Señor. ¿Y cómo? ¿Y por qué se alejaron de la bendición del Señor? Porque ellos se preocuparon egoístamente de sí mismos y no del propósito que Dios tenía para sus vidas. Por eso es que ellos dejaron de lado el templo. Y es por eso que Ageo, ¿verdad?, les dice que cada uno corre a sus propias casas artesonadas, ¿verdad?, dejando de lado la construcción del templo de Dios. Y en el camino también se ensoberbecieron y dejaron que el orgullo entrara en sus corazones y menospreciaron a su prójimo. Bueno, en el capítulo 8, Dios nuevamente da promesas de restauración para la nación de Israel, porque Dios puede restaurar nuestra comunión con Él y volvernos el gozo de la salvación. No sirve ante los ojos de Dios una actitud lastimosa y culpable si no vamos a hacer cambios en nosotros mismos. Qué triste es la vida del creyente inmaduro, qué triste y qué penosa es la vida del creyente mundano, qué patética es la vida del creyente carnal que afligido clama al Señor, pero Dios no le oye. Sus oraciones no van más allá del techo, porque realmente su corazón no está dispuesto a hacer cambios en su vida. Qué patético es cuando un creyente vive en la amargura pudiendo vivir en plenitud de gozo, como promete la Escritura, en la delicia de la presencia del Señor cada día. Qué triste cuando el creyente vive en la miseria, siendo que Dios prometió que ríos de agua correrían en su vida. Bueno, qué penoso es ver la nación de Israel en esta condición. Dios ya les había restaurado, ¿verdad? Les había traído más bien de Babilonia para que estuvieran en la tierra que Dios les había prometido, pero ellos no aprendieron, parece, la lección. Dios les dio duro, pero ellos parece que todavía porfiados y soberbios no quisieron doblegar su corazón. Nuevamente menciono, nos sirve tener una actitud lastimosa y culpable si no vamos a hacer cambios reales en nuestra vida. Es más penosa la vida de un creyente carnal y mundano que incluso la vida de un incrédulo. Por último, el incrédulo se goza en el fango y en el barro de su pecado, como un cerdo, ¿verdad?, se revuelca en el cieno. Pero un creyente que, teniendo la posibilidad de vivir el gozo del Señor y disfrutar el fruto del Espíritu, simplemente está sumido en la angustia y la culpa, sin realmente experimentar el gozo de la restauración del Señor. Salmo 51, no pierdan tu texto acá en Zacarías, este es nuestro texto principal. Vamos al Salmo 51, porque aquí vemos justamente un hombre, y esto también lo vimos hace algunos domingos atrás, un hombre que clamó
dándose cuenta de su pecado, de su maldad. Era un hombre que había cometido adulterio, que había cometido asesinato, que había engañado horrible y cruelmente a Dios y a su pueblo, pero entendió que Dios le podía restaurar si él se humillaba realmente en su corazón. Y ahí tenemos el Salmo 51. Después que David, el rey David, fue confrontado por el profeta Natán en relación a su maldad y a su pecado, y David, ¿verdad?, escribe este salmo que describe cómo él se arrepintió y se humilló ante los ojos de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él se había rebelado contra el Señor y él está reconociendo su maldad. Y mi pecado, dice, está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Pero no quedó ahí en la lastimosa angustia de un corazón afligido, sino que él rogó para que el Señor restaurara su corazón. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, ¿qué dice? El gozo y la alegría. Eso es algo que debe estar en el corazón del creyente porque es parte del fruto del Espíritu. Si eso no está en tu vida, probablemente es porque necesitas que el Señor restaure tu corazón al propósito que Dios tiene para ti. Dice, hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado, la maldad, el egoísmo, la soberbia, son cosas que dañan nuestra vida y la vida de los que nos rodean y hacen que nuestro corazón y nuestra alma se aflija por la disciplina del Señor, porque el Señor es el que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Pero somos bienaventurados si resistimos la disciplina y nos volvemos al Señor. Pero si seguimos en nuestra soberbia, Dios no nos va a dar gracia, sino que simplemente Él nos va a resistir, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. David reconoció su pecado humildemente, dice el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Mire lo que dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que quería David era hacer lo correcto. Hacer lo correcto y hacer lo correcto, vivir en el camino recto de su palabra y de su ley. Dios nos deja su palabra para que andemos en el camino de la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo cuando oró por sus discípulos en Juan 17. Tu palabra es verdad. Y no debemos apartarnos de ella a diestra y siniestra. Cuando nos apartamos de ese camino, de la palabra, sufrimos las consecuencias. Verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en la vida de las creyentes. Simplemente venía y después se iba. Pero en el Nuevo Testamento, hoy nosotros, que vivimos en una dispensación diferente, entendemos a la luz de la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, en forma permanente. Entonces no es ahora que el Espíritu Santo vuelva a nuestra vida, ya está. Pero cuando el creyente se aparta del Señor, contrista al Espíritu, como dice la Escritura. Aparta al Espíritu y sobre todo deja de tener el control del Espíritu sobre su vida y toma en sus propias manos el control de su vida. Quizás ese es el problema, que tomamos el control de nuestras vidas en nuestras manos y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome el control. El Espíritu Santo toma el control de nuestra vida a través de su palabra, porque Él inspiró a los santos hombres de Dios que escribieron la Escritura y la inspiró para que fuese útil, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y en la medida que seamos obedientes a su palabra y por lo tanto de esa manera cumpliendo su voluntad, es la manera en que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas. Pero si no hacemos consejos a la palabra del Señor, a los principios
de la palabra del Señor, si no hacemos caso en obediencia, ¿verdad?, a la palabra de Dios, no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Nos vamos a estar alejando del Señor y su Espíritu Santo no nos va a controlar. Y no vamos a experimentar, por lo tanto, el fruto del Espíritu, que era lo que estaba viviendo David ahora en este momento, pidiéndole al Señor restaurar su alma. Dice el versículo 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo de ser restaurado por Dios. Dios puede restaurar nuestra comunión con Él y volvernos el gozo de la salvación, la llenura del Espíritu, si nos arrepentimos genuinamente, como lo vemos acá, quebrantados de corazón, y nos volvemos a Dios, no para quejarnos de nuestro mal, sino para decidir obedecer su palabra, andar y vivir en el camino recto de la palabra del Señor. Dice el verso 13 del Salmo 51, entonces, después que me encamine en tu voluntad, en tus caminos rectos, enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, no quieres algo religioso, algo externo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerás becerros sobre tu altar. ¿Te fijaste en lo que dice allí? Haz bien con tu benevolencia a Sión, es decir, a Israel, a Jerusalén, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios. Cuando restauremos nuestra vida a la comunión con el Señor y en obediencia a la voluntad de Dios, Dios también nos va a bendecir. Dios quiso bendecir a Israel para que Israel cumpliera un propósito, no para que se centraran en ellos mismos, no para su propia comodidad y beneficio, sino para que a través de Israel y de su templo el mundo conociera su gloria, su salvación y su nombre. Israel en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Zacarías, todavía no estaba comprendiendo esta realidad. Un genuino arrepentimiento trae nuevamente el gozo de la salvación, que es el gozo del Espíritu, como parte del fruto del Espíritu. Cuando somos nuevamente controlados o llenos del Espíritu Santo, su fruto se hace evidente en nosotros. Y de esa manera publicaremos y mostraremos y enseñaremos el nombre, la gloria y la salvación de Dios a toda una humanidad perdida. Y seremos luz en medio de las tinieblas. Y seremos, ¿verdad?, un faro en medio de la oscuridad. Y seremos luminares en medio de una generación maligna y perversa. No tiene sentido angustiarnos, afligirnos y quejarnos en medio de una sociedad tan mala como la que estamos, si realmente no entendemos que tenemos un propósito que cumplir, que es hacer conocido el nombre del Señor. El mundo está tan mal como está porque no tiene a Cristo en su corazón. Las leyes, la seguridad, no va a cambiar eso. El mundo va a ir de mal en peor. Lo único que puede hacer la diferencia es Cristo. Pero si nos callamos o si vivimos vidas egoístas, no se va a cumplir ese propósito de Dios en nuestra vida. Y eso no va a implicar la llenura del Espíritu y por lo tanto vamos a vivir vidas patéticas, paupérrimas y sin el gozo del Señor. Pero Dios puede restaurarte. Dios puede restaurar tu comunión con el Señor y volverte el gozo de la salvación. Si como David tu corazón se arrepiente y se entrega, se dispone al propósito de Dios. En segundo lugar, vamos a ver allá nuestro texto en Zacarías, capítulo 8, ahora el versículo 20, que Dios puede restaurar su propósito en nuestras vidas. Dios tiene un propósito. Cuando no cumplimos ese propósito es porque estamos lejos del Señor. Y cuando no cumplimos ese propósito perdemos el gozo.
Y la bendición de Dios como la perdió Israel. Dios quería bendecir y prometió bendecir a Israel y fue una promesa incondicional. Por eso es que Dios va a volver a tratar con Israel. Hoy en día Israel está en los problemas que está. ¿Por qué? Porque se alejó del Señor. Israel no está en los caminos de Dios. Por eso es que está en guerra y ha estado en guerra y va a seguir en guerra y sufriendo porque Israel se alejó de Dios. Es el vivo ejemplo de lo que estoy predicando, de lo que predicó Zacarías en su tiempo y lo que predicó Ageo. Dios va a tener que volver a afligir aún más, incluso en una tribulación cual nunca la ha habido, peor que el holocausto nazi, para que Israel realmente entienda que ellos tienen que volverse al Señor de corazón y obedecer la ley del Señor. Entonces tenemos ahí hoy en día, en el día cotidiano, una ilustración de lo que es estar lejos del Señor. Por eso es que nosotros debemos tomar consejo y hoy día que somos la iglesia, no Israel, sino la iglesia, no somos el pueblo elegido de Dios, somos el pueblo redimido por Dios. Tenemos promesas diferentes, pero sí podemos aprender de lo que le pasó a la nación de Israel por su desidia, por su egoísmo, por su idolatría, por su soberbia. Pero Dios puede restaurar ese propósito también en nuestra vida. Si no estamos dando fruto para la gloria de Dios, si no estamos multiplicándonos en otros creyentes para la gloria del Señor, porque ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Dar fruto y multiplicarnos para la gloria de Dios. Que otros lleguen a conocer a Cristo a través de nuestras vidas, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras. Si no estamos realmente dando fruto para la gloria de Dios, si no estamos haciendo conocido su nombre entre los perdidos, y si no estamos proclamando la salvación de en Cristo a nuestro entorno, entonces ¿qué estamos haciendo? Solo disfrutando de las bendiciones del Señor. Eso le pasó al pueblo de Israel. Solo se centró en eso, en disfrutar, y por eso Dios lo castigó, porque fue rebelde al propósito de Dios. Entonces ese es el mensaje de Zacarías. Todo el libro completo. Solo estamos, ¿verdad?, analizando una parte de este libro en relación también al profeta Ageo y aprendiendo nosotros, aplicando la palabra del Señor a nuestra vida. Dios puede restaurar el propósito de Dios. Dice el versículo 20, estamos en Zacarías capítulo 8 en adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones. ¿A qué? A buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. De alguna manera Zacarías está siendo irónico y está hablando del futuro, lo que Dios va a hacer en el futuro, para que ellos despierten y para que ellos entiendan el propósito que Dios tiene con la nación. Bueno, esta es una profecía. Zacarías está hablando en lenguaje profético. Y a veces habla del pasado, a veces habla del presente y a veces habla del futuro. Así predicaban los profetas en la antigüedad. En este caso les está haciendo ver que Dios todavía tiene un propósito para con ellos. Y es por eso que nosotros, cuando estudiamos la escatología, sabemos que va a venir un periodo de tribulación donde Dios va a tratar con Israel y donde la iglesia no va a estar, porque no tiene que ver con la iglesia ese periodo. Y luego de eso va a venir el Señor en gloria. Y luego de eso, Jesucristo mismo va a venir a esta tierra y va a establecer su reino por 1000 años. Y va a cumplir estas promesas, justamente. Estas promesas las va a cumplir en la nación de Israel. No solo promesas geográficas, sino también promesas de restauración espirituales. Porque Israel todavía tiene que cumplir ese propósito por el cual fue escogido. Ser bendecido para bendecir. Y a través de su bendición y de la presencia de Dios en su templo, ser de bendición a todas las naciones del mundo, a todas las familias de la tierra, como Dios le prometió a Abraham, ¿te acuerdas? Eso es el propósito que ellos tenían. Bueno, Dios puede restaurar este propósito si nuestro corazón es humilde. Un genuino arrepentimiento puede restaurar el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto es algo que lo había dejado muy claro incluso Dios cuando habló con sueños al rey Salomón. Mira, acompáñame a Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas capítulo 7, por favor. Segunda de Crónicas capítulo 7. Es interesante, ¿verdad?
que Salomón está dedicando aquí el templo que había construido para Dios. Lo está santificando, oró, clamó al Señor para que el Señor bendijera este templo. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Qué casa? El templo que él estaba construyendo, porque ese era el propósito de ese lugar. Un lugar para que se manifestara la gloria de Jehová. Y él oró y clamó al Señor, ¿verdad? Exaltando la gloria de Dios. Y luego él se fue a dormir. Y Dios lo despertó. Y en medio de la noche, ¿verdad? Dios se reveló a él. Y mire lo que dice, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios a Salomón? Casi como palabras proféticas. En 2 de Crónicas 7, ahora el versículo 14. Voy a leer el versículo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, dice, fue prosperado. Estaba cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios, y Dios le bendijo por eso. Ahora saltemos al versículo 14. Porque después, bueno, voy a leer el versículo 12, mejor, para así entender bien el contexto. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y luego añade, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿por qué Dios haría eso? Primero preguntémonos, ¿por qué Dios haría eso? Por castigo, si es que ellos no cumplían el propósito de Dios. Por eso. Entonces, mire lo que dice el versículo, estamos en 2 de Crónicas, capítulo 7, ahora el versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es por eso que iba a venir lo del versículo 13. Por desviarse en sus malos caminos. Sus malos caminos, no los del Señor. Si nos mantenemos en los caminos del Señor, vamos a andar bien. Pero si nos alejamos en nuestros caminos, el Señor mismo nos va a disciplinar. Y dice, nuevamente el verso 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, ¿a qué? A la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y he santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y ahí está el problema. Tanto que nos cuesta humillarnos. ¿Por qué? Porque somos tan soberbios. Y tanto que nos cuesta humillar nuestro corazón. Un genuino arrepentimiento puede restaurar el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo para con Israel? Y también el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que Él quiere hacer en este mundo perdido? Vamos al Salmo 67, por favor. ¿Por qué Dios quería bendecir a la nación de Israel? No solo para que ellos se sintieran bien. Ellos se enfocaron solo en eso, en sentirse bien, en las bendiciones del Señor. Así como muchos creyentes hoy en día solo buscan la bendición del Señor, pero no el propósito de Dios. Dios quería bendecirles para que cumplieran un propósito, que era bendecir a las naciones. Mire lo que dice el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Para qué? Verso 2. Bueno, siguiendo el verso 1, perdón. Y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Este no es nuestro rostro que va a resplandecer. Es su rostro que va a resplandecer y nos va a iluminar como el sol hace brillar la luna. Como el sol, ¿verdad? Hace brillar, hizo brillar la presencia del Señor, hizo brillar el rostro de Moisés. No es, ¿verdad?, una promesa para que nuestro rostro brille, para que el rostro del Señor se ilumine cuando estamos en su voluntad, cuando estamos en comunión con Él. Verso 2. ¿Para qué? ¿Para qué es esta bendición del Señor? ¿Para qué Dios nos quiere bendecir? ¿Para qué Dios quiere estar en medio nuestro?
¿Para qué Dios nos quiere guiar? Dice el verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino. Esto es tu nombre, el nombre del Señor. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el propósito de Israel era ese, hacer conocido su nombre o su camino. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Dónde encontramos salvación? Solo en Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo es Cristo, o es Cristo o es nada. Para ser conocido su nombre y su salvación, ¿a quiénes? A todas las naciones. No es quedarse y centrarse en ellos mismos. Dios envió a Jonás a Nínive, un pueblo pagano y perverso, para que ellos se arrepintieran. Pero Jonás no quería, porque él quería la bendición para su pueblo solamente. Así muchas veces los creyentes vivimos para nosotros mismos, no para el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Nos preocupamos de nuestros propios problemas, de nuestra propia felicidad, de nuestra propia alegría, y dejamos de lado el propósito del Señor. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Lo leímos recién, para que sea conocido en toda la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos, dice, los pueblos te alaben. Por eso hemos sido llamados a ser discípulos a todas las naciones. Dice el verso 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Lo vuelvo a repetir, porque Dios quiere que todo pueblo y toda nación alabe el nombre de Jehová. Alabe el nombre de Dios. Debemos predicar el evangelio, involucrarnos en misiones para que toda nación la adore. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice el verso 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Sí, Dios nos puede y nos va a bendecir. ¿Pero para qué? Dice el verso 7, bendíganos Dios y témanos todos los términos de la tierra. Para que su nombre, su gloria y su salvación sean conocidos hasta lo último de la tierra. Israel tuvo como propósito de elección ser bendecidos para bendecir. Bueno, haciendo conocido su nombre, su salvación y su gloria en todo el mundo. Nosotros, la iglesia, también tenemos un propósito de redención. Fuimos rescatados por precio para hacer del Señor y dar la gloria al Señor y hacer discípulos a todas las etnias de este mundo, siendo nosotros verdaderos discípulos de Jesucristo. Pero no todos pueden ser discípulos. Muchos son seguidores, pero pocos son discípulos que están dispuestos a morir a sí mismos para que Cristo viva en ellos. Muchos en realidad prefieren vivir su vida cristiana para sí mismos y no para el Señor y no para el propósito que Dios tiene en sus vidas. ¿Qué propósito Dios tiene para ti como hijo de Dios? Venir a la iglesia, congregarse, vivir una vida tranquila y ser feliz. ¿Ese es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Hacerte feliz? La mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día están predicando algo así como el evangelio de la prosperidad. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere honrar y Dios quiere que seas cabeza y no cola. Y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Y va a hacer de ti una persona feliz y tus problemas se van a acabar. Y la mayoría de los creyentes se enfoca en eso porque les agrada. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere disfrutar de la vida y de las bendiciones del Señor, que son muchas? Pero ¿cuántos realmente tienen un corazón lleno de gozo? Tienen que venir cada domingo, ¿verdad?, a vivir una experiencia emocional para volver el gozo en su corazón. Pero ese no es el gozo del Espíritu. Y muchas expresiones del Espíritu que se ven hoy en día no son más que expresiones emocionales del vicio de buscar emoción tras emoción, tras emoción, tras emoción, para que no sientan el vacío en su corazón. Cuando un verdadero creyente se humilla ante el Señor, entiende que cumplir el propósito de Dios para su vida es andar en el Espíritu. Vivir su palabra es ser lleno y controlado por el Espíritu. Cumplir su voluntad. Esto implica un compromiso y por eso es que muchos creyentes no están dispuestos a dar ese paso de fe, a consagrar su vida al propósito de Dios. Porque eso implica sacrificio. Sí, sacrificio. No va a ser fácil. Menosprecio de las demás personas. Va a implicar tiempo, energía
Y no todos los creyentes están dispuestos a dar tiempo al Señor, a dar energía al Señor. No, lo justo y necesario. Solo lo preciso, un poquito lo que es suficiente. Pero no un corazón rendido a Dios. Es triste, es patético eso. Si Dios nos salvó y nos redimió para un propósito. No solo para centrarnos en nuestra propia experiencia de vida, sino para que nuestra vida cumpla el propósito de proclamar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, siendo nosotros verdaderos discípulos de Jesucristo. Entonces Dios puede restaurar su propósito en nuestra vida, en la medida que nosotros decidamos, ¿verdad?, seguirle como verdaderos discípulos de Jesucristo. Allá en Lucas 14 el Señor 3 veces le dice a sus seguidores los que no iban a poder ser sus discípulos: si no tomas tu cruz cada día y vienes en pos de mí, no puedes ser mi discípulo, les dijo. Tomar la cruz es morir a uno mismo, ¿verdad? A sus propios anhelos y proyectos, para dar lugar a los proyectos y los anhelos del Señor en su palabra. Después les dijo: si no amamos, ninguno que ama, padre, madre, hermano, hijo, hija, más que a mí, no puede ser mi discípulo. A veces ponemos nuestras relaciones familiares, personales, de amistad, más importante que Dios. Eso es idolatría. Y eso nos impide ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, no con parte de nuestro corazón. Dios y su Espíritu nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no te quiere compartir con nadie. Ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu hijo, ni con tu hija, ni con tus parientes. Dios te quiere para sí. Y si Dios te da el privilegio de tener una esposa, de tener un hijo, de tener familia y de tener amigos, es un privilegio. ¿Para qué? Para que tú honres el nombre del Señor, glorifiques el nombre del Señor y proclames el nombre del Señor, para que su nombre, su gloria y su salvación sean conocidos. Es decir, Dios te bendice para que bendigas, para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Si Dios te da hijos, te los da en préstamo, porque los hijos son prestados, ¿no es cierto? No van a estar para siempre con nosotros. Los tenemos que entrenar, disciplinar. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que corregir e instruir a nuestros hijos? Para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. No para que nos alegren el día, no para que llenen el vacío en nuestro corazón, sino para cumplir el propósito de Dios. Mira, una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de los que somos padres acá estaríamos dispuestos, si Dios quiere, tomar a uno de nuestros hijos y enviarlo como misionero a una tierra hostil y difícil, donde no se proclama el Evangelio y todo lo contrario, se persigue a los evangelios? ¿Cuántos estaríamos dispuestos realmente? ¿O esperamos mejor que nuestro hijo sea un profesional y gane mucho dinero? Y por esas cosas de la vida nos sustente y nos sostenga, ¿verdad? Cuando seamos viejitos. Mira, así de egoístas somos, hermanos. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos formando nuestra familia? ¿Por qué estoy con mi esposa y con mi esposo? ¿Solo por conveniencia? ¿Solo porque tengo un hogar? ¿O realmente para honrar a Dios? Fíjate que el matrimonio es un símbolo de la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. Tu matrimonio es más que solo tu matrimonio. Es una forma de proclamar el nombre del Señor. Si tu matrimonio anda bien, eso es para dar testimonio de la gloria de Dios. Entonces, cada vez que tengamos problemas en el matrimonio, arreglémonos, no solo para estar bien, sino para dar testimonio de la unión de Cristo y su iglesia. Entonces, ese enfoque de vida es algo que Israel perdió en su momento y no tenemos que nosotros perderlo también. Finalmente, en tercer y último lugar, Dios puede restaurar el testimonio de nuestras vidas. Mira, ya dije que Dios puede restaurar nuestra comunión con Él y volvernos el gozo de la salvación. También dijimos que Dios puede restaurar su propósito, el propósito de Él en nuestras vidas. En tercer lugar, Dios puede restaurar el testimonio de nuestras vidas. Israel, después de volver del cautiverio, no tenía un buen testimonio. De hecho, por eso fueron cautivos, sometidos por pueblos extranjeros. Las 10 tribus de Israel se dispersaron, ¿verdad?, en Damasco, en el norte, por los asirios, y Judá y Benjamín allá en Babilonia. Pueblos se enseñorearon de la nación de Israel. Aún así, Dios esporádicamente cumplió su propósito, porque a través de personajes como Daniel y sus amigos mantuvieron en alto el nombre de Jehová.
¿Te acuerdas que el mismo Nabucodonosor, en un momento, ¿verdad?, el rey de Babilonia, reconoció al Dios de los cielos como el único soberano allá en el libro de Daniel? Tremendo. Porque Dios puede hacer eso. Pero ellos como nación no habían perdido su testimonio. Ya hace rato que eran cola y no eran cabeza. Hace rato, ¿verdad?, que eran menospreciados incluso por las naciones vecinas. Y veían a Dios como un Dios débil. Pero Dios podía restaurarles. Y eso es lo que de alguna manera profetiza Zacarías en Zacarías 8, volvamos a nuestro texto, versículo 23. Y esto finalmente me llama mucho la atención. Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan que explicamos ese concepto el domingo pasado? Aquí Dios no se presenta, ¿verdad?, como un Dios bueno y bonachón, o simplemente como un Dios, ¿verdad?, débil. Ellos necesitaban entender que era Dios, Jehová de los ejércitos, el soberano, el dueño, el que era capaz de vencer reinos, naciones e imperios. Y eso es lo que dice acá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, refiriéndose al futuro, cuando Israel sea restaurado, esto va a ocurrir. Pero va a ocurrir después de 7 años de tribulación, donde Dios le va a dar duro a la nación de Israel. Peor de lo que está pasando hoy en día va a ser el trato que Dios va a tener con la nación de Israel. Dice el verso 23 nuevamente. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomará del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Dios está con vosotros. Hoy en día Dios no está con Israel. Dios sigue teniendo misericordia con Israel e Israel no va a desaparecer del mapa porque Dios le respalda, pero es porque Dios tiene un plan para con ellos. Pero no es porque Dios esté con ellos. Y es porque ellos están lejos del Señor. El creyente, el verdadero creyente, genuino y convertido, cuando no está en los caminos del Señor, no tiene el control del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que necesita restaurar para que Dios viva a través de él. Porque el creyente carnal quiere vivir su vida, quiere estar tranquilo y ser feliz. No es como el apóstol Pablo cuando declaró en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo mortal, ¿verdad?, débil, como él lo declaró en 2 Corintios 12, ¿verdad? Lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo ¿en qué? ¿En qué vivía Pablo? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, hermanos, es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es la fe en la cual vivía en su momento, ¿verdad?, por revelación de Dios a él y a los que estaban a su alrededor, el apóstol Pablo, pero una vez que fue concluida la revelación de Dios, esta es la fe que predicamos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la Escritura y no conforme a las circunstancias, conforme a nuestros gustos, preferencias o placeres. Debemos ajustarnos al propósito de Dios y no ajustar a Dios a nuestros propósitos. Y ese es el problema hoy en día de la cristiandad actual, del cristianismo en general hoy en día. Acomodan a Dios a sus propósitos y Dios se vuelve simplemente una experiencia religiosa. La mayoría de los creyentes, de los cristianos hoy en día en este mundo, no están cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Solo están preocupados, al igual que lo fue la nación de Israel, de sus propias vidas y no del propósito de Dios. Zacarías 8:23, ¿verdad?, declara en el futuro una tremenda promesa. Dios puede restaurar el testimonio. Creíble va a ocurrir ese día cuando 10 personas, 10 hombres de distintas naciones, ¿verdad?, pueblo y nación, se aferran a un judío para ir a buscar e invocar el nombre del Señor. El manto de un judío era lo que daba testimonio de su integridad. Por eso ellos hacían filactelia y un montón de cosas raras. ¿Por qué? Porque el manto para ellos representaba el vestirse en santidad. Y ahí señala, ¿verdad?, que se iban a agarrar de él porque habían oído que Dios estaba con ellos. Dios va a volver a estar con Israel, después que Dios lo restaure, por supuesto. De la misma manera, Dios puede volver a estar en tu vida teniendo el control. Si es que tú dejas que Dios te restaure y te humillas ante el Señor. Nuestra principal labor en este mundo y el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿sabes cuál es?
es ser testigos, testimonios de la obra de Dios en nuestras vidas. Ser testimonio de Dios con nuestras vidas. Siendo testigos de Jesucristo. No solamente dar testimonio de Él. ¿De qué sirve que yo vaya y predique el Evangelio si yo no estoy viviendo conforme al Evangelio? Sería hipócrita, ¿o no? No es solo ir y dar testimonio. No, si yo hablo de Dios en mi comunidad, ya, pero ¿y cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Casta y respetuosa? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vino a morar en nosotros, y me seréis testigos. No dice me daréis testimonio, dice me seréis testigos. Somos testigos del Señor. Somos testigos de lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios puede hacer en la vida de otros. ¿Estamos compartiendo eso? Dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Estamos siendo testigos del Evangelio? ¿Estamos realmente siendo fieles testigos del Señor? ¿Con un testimonio que honra el nombre del Señor? Eso va a hacer conocido su nombre y su camino, porque hay un solo camino que es Cristo. También damos testimonio siendo luminares en medio de un mundo perverso. Filipenses 2:15, lo cité hace un momento. Así que, para que seáis sencillos e irreprensibles de Dios, dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos viviendo vidas sencillas y sin mancha. ¿Qué es lo que nos mancha? El pecado, ¿no? Estamos viviendo en santidad para el Señor, en santidad para Dios. Mira lo que dice, si alcanzas puedes leerlo conmigo en el Proverbio 4:18. Si no, pone atención. Proverbios capítulo 4, el verso 18 dice la palabra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El testimonio de un creyente va en aumento. El testimonio de un creyente va en aumento hasta que venga el Señor por su vida. Pero es el testimonio de un creyente que anda en la luz, que es justo conforme a la palabra del Señor. En Mateo 5:14 en adelante, el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y mire lo que dice el siguiente, Mateo 5:14 en adelante. Estoy en Marcos, perdón. Mateo 5, ahora sí, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? Pero muchos creyentes se esconden. Se esconden. Ni se enciende una luz, dice, se pone debajo de un almud, un cajón, sino sobre el candelero, en altura, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí hacemos conocido su gloria. Su nombre, el ser testigos, su salvación, como luminares, ¿verdad?, en el mundo, y su gloria. ¿Te fijas? ¿Entienden la idea? El mismo propósito que Dios tuvo con Israel lo tiene para con nosotros hoy en día. Han variado las instituciones de Israel a la iglesia, pero el propósito sigue siendo el mismo. Es más, miren lo que dice 1 de Pedro 2. Busquemos 1 de Pedro. Esto sí, tomen un tiempo y búsquenlo. 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 11 en adelante. 1 de Pedro 2, 11. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. A través de nuestra vida la idea es que los incrédulos glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos rescató y nos liberó de las tinieblas a su luz admirable, como un pueblo escogido, como una nación santa, como un pueblo redimido de Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito es el mismo, trayendo la gloria a Dios con nuestra conducta santa.
¿Estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? En conclusión, si no estamos cumpliendo el propósito de Dios, es decir, si no estamos dando fruto para la gloria de Dios, multiplicándonos en otros para que conozcan a Cristo, si no estamos dando un buen testimonio, el testimonio de su nombre entre los perdidos, si no estamos predicando el evangelio de la salvación en Jesucristo por medio de nuestra vida y testimonio, entonces, al igual que el llamado que hace Ageo y que hace Zacarías, bueno, arrepintámonos, humillémonos y volvámonos genuinamente al Señor para que Él nos restaure, nos vuelva el gozo de la salvación, la llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida al ser controlados por la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Y así cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Si nos alejamos del Señor, vamos a perder lo más importante, el propósito de Dios. Dios no puede usar una vasija de deshonra. Dios quiere usar una vasija de honra. Y si tu vasija en este momento no está siendo usada para la gloria de Dios, entonces busca al alfarero, al Señor, para que Él restaure tu vida. Y de esa manera cumple el propósito de Dios en tu vida. Vamos a orar antes de terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque en ella podemos ser exhortados. Tienes un propósito, tienes un plan y tú te vas a glorificar en nuestras vidas. A través nuestro